Génesis, capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo haré mi alianza entre mí y ti, y te multiplicaré sobremanera. Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: En cuanto a mí, he aquí mi pacto contigo, serás padre de una multitud de naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que peregrinas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: Tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón en vuestras generaciones, así el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, de 90 años, ha de dar a luz? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fecundo y multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el nacido en casa y el comprado por dinero al extranjero, fueron circuncidados con él. Ahora, vamos a evaluar lo que aprendimos del capítulo. También, te invitamos a ver otros videos similares que tenemos para ti en esta sección de acá arriba. ¿Qué nuevo nombre le dio Dios a Abraham? ¿Cuál fue la señal del pacto entre Dios y Abraham? ¿Qué nombre le dio Dios a Sarai? Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.